Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Vamos a orar, Señor. Queremos más de ti, Señor. Anhelamos llenarnos de ti, de tu presencia, de tu palabra. Queremos a Cristo en nuestras vidas. Queremos más de Cristo y tú, Señor, nos has enseñado que a través de congregarnos, a través de cantarte, a través de la predicación, a través de la cena del Señor, tú nos das más de ti. Nos das más de ti y, como dice tu palabra, crecemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Háblanos hoy, Señor, transfórmanos, cámbianos en nuestra manera de ver nuestra relación contigo y nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Mateo capítulo 6, del versículo 5 al 15. Llegamos a lo que es el centro espiritual del Sermón del Monte. El Sermón del Monte en Mateo del capítulo 5, 6 y 7 es uno de los pasajes en la Biblia más importantes, más cruciales en todo el cristianismo, en toda la historia del cristianismo, en toda la Biblia. Y el centro espiritual del Sermón del Monte se encuentra condensado en el Padre Nuestro. Ahora, nuestro texto comienza diciendo, Mateo 6, del 5 al 15, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uses repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Esa es la palabra de Dios. El mensaje de hoy se titula La oración del cristiano. Hemos visto cómo Jesús está dando este sermón específicamente, el Sermón del Monte, específicamente a los cristianos, a los discípulos de Él. Él está comienza describiendo al hombre bienaventurado. Bienaventurado el pobre en espíritu. Está describiendo cómo el verdadero cristiano ha sido transformado, ha sido hecho humilde, manso, misericordioso, que busca la paz, que persevera en la persecución. Él describe al cristiano como sal y luz
de este mundo. Y dice que Él no viene a abolir la ley y los profetas, no. Él viene a cumplirla. Y menciona cómo el cristiano vive el espíritu de la ley y la interpretación de la ley de una manera verdadera y completa, porque su corazón ha sido transformado y por lo tanto empieza a dar ejemplos de la ley, como los fariseos practicaban una justicia religiosa superficial, pero nosotros debíamos tener una justicia mayor a la de los fariseos, porque si no, dice, no eres un verdadero cristiano, si no, no entrarás al reino de los cielos. Mateo 5:20. Llegamos no solo a la parte de los mandamientos, pero ahora en otra sección diferente en la que empieza a contrastar la religiosidad o esta forma de relacionarse con Dios que no debe ser como la de los fariseos o hipócritas. Y Jesús va a poner de ejemplo los 3 pilares de la religión judía: limosnas, oraciones, ayunos. La semana pasada vimos cómo Jesús contrasta el aspecto de las limosnas. Ahora Él contrasta la oración de los hipócritas, fariseos, personas que están viviendo una justicia aparente y superficial, y cómo debe ser entonces la oración, la vida de oración de un cristiano verdadero. Y aquí Jesús profundiza en el tema, y yo quiero que consideres esto. Imagina por un instante que nosotros no tuviéramos ninguna palabra de Jesús escrita, y que solo conociéramos que Jesús murió por nosotros en la cruz, que es Dios, que es nuestro Salvador. ¿Cuánto anhelaríamos decir, wow, quisiera saber quién enseñó? Que quisieras haber escuchado sus palabras. Quisiera que Jesús me hubiera instruido en la oración. Escucha bien, hoy tenemos la oportunidad de escuchar exactamente a nuestro Maestro enseñándonos sobre la oración. Y quiero comenzar hablando de que mi deseo más grande para este mensaje y para nosotros, no solo el mensaje, pero para toda esta época en la que vivimos como iglesia, es que Dios nos lleve a un avivamiento en oración. Que seamos personas que están hablando con Dios. Que empecemos a hablar con Él en cada momento, que empecemos a tomar por sentado que todos alrededor de nosotros en esta iglesia están constantemente orando, hablando con el Señor, llevándole a Él sus cargas, confiando en Él para sus preocupaciones, confesando sus pecados al Señor, teniendo una comunión con Dios. Mi deseo es que Dios use el mensaje de hoy para avivar nuestra vida de oración, de tal manera que salgamos motivados, informados, instruidos por nuestro Señor, animados, fortalecidos para una vida de oración constante e intensa. Saben que los antiguos oraban todo el tiempo. No solo los judíos, los paganos, todas las personas se la pasaban orando, sea cual fuera sus dioses. Vivimos en una época en la que ya no hay mucha oración, y quizá está marcado por el secularismo, ¿verdad?, en el que vivimos, que echa fuera a Dios. Por ejemplo, los judíos oran el Shema. Shema significa oye, oh Israel, ¿verdad? Es Deuteronomio 6, del 4 al 9, 2 veces al día, todos los días, 2 veces al día, cuando se levanta, cuando se acuesta. También habían reglas en esa época de que los rabinos habían puesto, de que cada vez que un judío comía algo, que fuera por lo menos más grande que una oliva, tenía que orar antes de comer y después de comer. Incluso un escritor dice que, por ejemplo, habían oraciones prescritas para cuando había un trueno,
Habían oraciones prescritas y memorizadas que uno debía hacer cuando uno veía una montaña, cuando había una colina, cuando veía el mar, cuando había un desierto, cuando había un río. Había una oración prescrita para cuando se recibían buenas noticias y cuando se recibían malas noticias. Había oraciones prescritas para cuando se construía una casa, incluso para cuando se compraba un utensilio de cocina. Habían oraciones específicas para todo esto. Habían 2 oraciones que hacer cuando uno entraba a un pueblo y 2 oraciones cuando uno salía de un pueblo. En fin, esto era llena la vida cotidiana de la sociedad antigua. Estaba llena de oración. Yo quiero que nosotros recuperemos una vida de oración, pero con las instrucciones de Jesús. Un tipo de oración que le agrada a Él, un tipo de oración que viene del corazón. Así que para eso vamos a responder 3 preguntas hoy. Y tengo mucho que compartir de la Biblia. Así que presta atención, abre tu Biblia, trata de tomar notas. Vamos a contestar 3 preguntas en nuestro pasaje. Primero, ¿qué nos motiva cuando oramos? A Jesús le importa primero esta parte. ¿Qué nos motiva cuando oramos? Segundo, Jesús nos enseña cómo hablamos o cómo debemos hablar cuando oramos. Y tercero, cómo debe ser nuestra oración en general como cristiano. Vamos con la primera. ¿Qué nos motiva cuando oramos? Jesús dice esto: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús comienza criticando una práctica común entre los judíos de su época, y Él les llama hipócritas. Recuerda que esa palabra hipócrita significa actores, personas que pretenden ser algo para ser vistos. Él dice: no sean como los hipócritas. El texto nos dice aquí: a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Ahora, no había nada de malo con ponerse de pie para orar. Eso era una forma muy común de orar en la antigüedad. Sin embargo, Jesús menciona ponerse de pie a orar en las sinagogas, y esto es un tipo específico de contexto que Él tiene en mente, y es que habían solo algunos privilegiados que les daban la oportunidad de pasar al tiempo de oración de la sinagoga para dirigir a la sinagoga. Por ejemplo, lo que hacemos acá. Entonces, vemos que Jesús tiene en mente personas que se ponen de pie para orar y tomar ese lugar, y luego menciona personas que se ponían en las esquinas de las calles. Esta palabra esquina en griego tiene que ver con una de las calles, tiene que ver con calles amplias. Había otra palabra para calles o corredores pequeños. Jesús está diciendo: algunos se la pasan yéndose a las calles principales para ponerse ahí a orar, de tal manera que la mayor cantidad posible de personas me vean. Y la clave de entender qué es lo que Jesús está diciendo está en la palabra gusta. Fíjate lo que dice: a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Esa palabra es la palabra fileo, que se traduce como amor. Ellos lo amaban. No la oración, sino el ponerse en pie y orar en la sinagoga y en las calles. Entonces, ellos no amaban la oración, ellos amaban el ponerse en pie y tener esta posición de honor, por ejemplo, en las sinagogas, y ir a las calles y ser vistos entonces públicamente. Ellos amaban, los hipócritas aman esto. Y por supuesto,
lo que Jesús critica es la motivación. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos motiva cuando oramos? Al final de ese versículo dice, para ser visto por los hombres. Había muchos judíos que les encantaba el tiempo de oración, pero no porque querían tener comunión con Dios, sino porque era una oportunidad de sentirse buenas personas, admirados, respetados por todos los que lo veían. Ellos amaban el tiempo de oración porque se amaban a sí mismos. ¿Entendemos esto? Y yo quiero preguntarte a ti, aquí nosotros tenemos un tiempo de oración, ¿verdad? ¿Por qué te gusta? ¿Porque quieres encontrarte con Dios? ¿Porque quieres abrir tu corazón a Dios? ¿Porque quieres hablar con Dios? ¿O porque quieres sentirte una buena persona? ¿Y por qué, por ejemplo, lees la Biblia si lees la Biblia? ¿Por qué estudias la Biblia? ¿Por qué sirves en la iglesia? ¿Por qué participas en el culto? O incluso ¿por qué enseñas la Biblia? ¿Por qué cantas en la alabanza? ¿Verdad? Hay hermanos que cantan aquí en la alabanza. ¿Por qué tocan un instrumento? ¿Por qué se esfuerzan por vivir de una manera, vestirse, hablar y comportarse respetablemente? ¿Lo haces porque te amas a ti mismo? ¿Porque alimenta tu ego? ¿Lo haces porque amas estas cosas, porque te gusta ser visto por los demás con aprobación? ¿Te gusta ser visto como alguien que tiene un aura de santidad y superioridad? ¿O porque amas las cosas de Dios? Porque con sinceridad quieres honrarle. Ahora, no me malentiendan, hermanos. Yo no estoy diciendo que nada de estas cosas son malas en sí mismos. Claro que está bien poner un esfuerzo en cómo vivimos, cómo servimos, cómo oramos, cómo nos vestimos, en hablar bien. Pero debemos examinar nuestras motivaciones en nuestros corazones. No vaya a ser que Jesús nos diga, hipócritas, por hacerlo por amor a nuestro propio ego. Entonces, al final Jesús concluye diciendo, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. El hipócrita busca atención, ya cuando alguien lo ve, ha obtenido toda la recompensa y no tiene nada más que ganar. Dios no lo va a recompensar, no le está haciendo nada bien, vive para la vanidad. La palabra vanidad, como dije la semana pasada, viene de la palabra viento. Vives para algo que ya no está. Estuvo un segundo, ya no está. Y te quedas sin nada. Ahora, nosotros no queremos ser así. ¿Por qué? Porque Jesús nos prohíbe ser así, dice. No sean como los hipócritas. Queremos sinceramente orar de una manera que agrada a Jesús. Él nos ayuda a hacerlo. Y este es el consejo de Jesús. Si tú quieres mejorar tus motivaciones al orar, al leer la Biblia, al adorar a Dios, Jesús tiene la solución perfecta. Hazlo en secreto y luego de hacerlo, no le digas a nadie. Una interesante solución de Jesús. Él nos conoce. No leas tu Biblia para tener que publicarlo de una vez en tus redes sociales. No ores o ayunes para luego sacarlo en todas tus conversaciones. El desafío de Jesús es muy simple. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hermanos,
Jesús entiende esto del ser humano pecador, de ti y de mí. Es insoportable para nuestro ego hacer todas estas cosas en secreto. O las vas a dejar de hacer, o vas a tener que decirle a alguien que las estás haciendo. Pero hay una sola forma de ser alguien que constantemente ora en secreto con Dios, ayuna en secreto con Dios, lee la palabra en secreto con Dios. Una sola manera, con sinceridad. Porque nadie sabe que lo estás haciendo. Entonces la solución de Jesús es muy profunda. Penetra hasta las dinámicas de nuestro propio ego. Es insoportable. De verdad, si eres alguien que está acostumbrado a mostrar siempre las cosas buenas que haces para que te vean, si estás yendo un poquito más hacia el camino del hipócrita, van a venir toda clase de argumentos a tu mente para salir del secreto. Vas a pensar, bueno, pero es que la gente va a ser animada si les cuento mi ejemplo de ayunar. Y solo lo has hecho una vez en tu vida, pero tiene que escucharlo. O el mundo perdido será impactado si posteo mis disciplinas espirituales en las redes sociales cada día. O es que mi esposa necesita saber que esta semana he logrado orar 30 minutos por día. Van a venir toda clase de argumentos, justificaciones, razones, porque es insoportable para tu ego crecer en el secreto con Dios si no es de manera sincera. En el secreto solo hay una cosa que desear: a Dios. Jesús sabe esto. Cuando de verdad te quedas a solas con Dios y no le dices a nadie más que estás orando, ayunando, leyendo la Biblia, se pone a prueba tus motivaciones. Y si perseveras de esa manera, se van a purificar tus motivaciones. O vas a dejar de hacerlo. Porque solo van a estar tú y Dios. Jesús enfatiza asegurar esta privacidad cuando dice: cuando ores, entra en tu aposento. Y no solo entres en tu aposento, dice Jesús, cierra la puerta. Él está diciendo: procura esta privacidad para que tu Padre que está en el secreto te escuche. Ahora, el punto, hermanos, no es que las oraciones en público son pecaminosas o prohibidas. Ese no es el punto. Pero que nuestra vida de oración real debe ser medida por cuánto buscamos a Dios personalmente. Lo que eres en secreto, eso eres. Si solamente oras en público, no oras. Entonces el desafío es muy bueno. El punto de Jesús es: ¿qué tipo de persona eres? Una persona que está buscando a Dios, que anhela a Dios, que tiene comunión con Dios, o que está yendo en otra dirección. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. Jesús no solo quiere que nos enfoquemos en la motivación de nuestro corazón al orar. Él empieza a hablar luego de las palabras, cómo hablamos, cómo nos expresamos. Y es por esto: cuando un cristiano ora y su oración es verdaderamente ante Dios, no se va a enfocar tanto en cómo está hablando, porque no está enfocado en cómo otros lo escuchan. Porque su enfoque no está en la aprobación de los demás. Por eso Jesús va a guiarnos en el tema de cómo hablamos cuando oramos. Dice así: al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, los paganos,
porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Tengo tanto que compartir sobre esto. La palabra que se usa ahí para repeticiones sin sentidos, o en la Reina Valera, vanas repeticiones, es la palabra griega batalogeo. Esa es una palabra muy rara que no se encuentra casi en ningún lugar y significa literalmente repetir o tartamudear. Los gentiles o los paganos oraban creyendo en ciertas repeticiones de frases mágicas. Son paganos. Creen, por supuesto, en muchos dioses y la magia. Por ejemplo, tres ejemplos de batalogueo, de palabras repetidas, mágicas que conocemos es, por ejemplo, abracadabra. Segundo, hocus pocus. Tercero, mumbo jumbo. Esas tres frases son famosas y a través de siglos porque son conocidas como esas palabras en las que ellos confiaban. Si yo digo esto y repito de esta manera y uso esta cosa, entonces son palabras mágicas. Esto también incluía balbucear repetidas veces otros sonidos que no tienen sentido. O sea, decir sonidos sin sentido constantemente como una forma de comunicarse con lo divino. Mientras los historiadores y expertos estudian las prácticas paganas, lo que más pueden darse cuenta es que Jesús está prohibiendo este batalogueo, prohibiendo este tipo de palabras, y es muy parecido a las prácticas modernas pentecostales de hablar en lenguas. Escuchamos, por ejemplo, que en Hechos capítulo 2, cuando vemos que sí se habló en lengua, la palabra lenguas, por cierto, es idiomas en griego. Cuando hablaron en idiomas, las demás personas que venían de otros lugares entendían estos idiomas porque eran idiomas reales, no era batalogueo. Pero los paganos, al balbucear sonidos sin sentido, estaban practicando su religión. De hecho, yo fui muy impactado. Yo los primeros años de mi cristianismo iba a iglesias pentecostales y era todo lo que conocía. Yo no conocía más nada. Y fue para mí muy impactante. Y por cierto, quizá tú vienes de iglesias pentecostales y estás visitándonos. No estoy tratando de ir en contra de nadie. Muchos de ellos son nuestros hermanos. Eso no quiere decir que todo lo que hacen está bien. Estamos buscando a ver qué dice Jesús aquí. Jesús está diciendo, no hablen así. Algo que me impactó a mí en los primeros años de cristiano en contextos pentecostales fue encontrar algunos videos en cómo estaban contrastando religiones de la India en nuestros días, que estaban hablando de esta manera, batalogueo, y era idéntico, exactamente igual a los que hablaban en lenguas en mi iglesia. Era exactamente el mismo, o sea, no había una diferencia. Decía, ¿qué están haciendo? Pues están hablando en lenguas. No tenía nada que ver con el cristianismo ni con el judaísmo, tenía que ver con unas religiones paganas de la India, que hasta el día de hoy siguen practicando esto, que se ha practicado por miles de años. Es una forma extática y emocional de poder querer conectarse con lo divino. Jesús prohíbe esto. Además, los paganos creían que debían ser largas las oraciones. Entonces, Jesús dice algo sobre esto. Nos dice, al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería, su larga palabrería. Por ejemplo, en Primera de Reyes 18, nosotros encontramos este enfrentamiento entre el profeta Elías
y los profetas de Baal. ¿Y qué hace Elías? Él dice, bueno, a ver, los profetas de Baal son profetas paganos, obviamente. Un ejemplo de profetas paganos antiguos. Y dice así el texto, 1 Reyes 18, 26 al 29. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Esa es la oración. Y diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo nadie que respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Como al mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo, clamen en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje. Quizá esté dormido, habrá que despertarlo. Está burlándose Elías de los profetas de Baal. Y dice que gritaban a grandes voces y se zanjaban, se cortaban, según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Pasando el mediodía, se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. La palabra de Dios. Entonces, Jesús está hablando en contra de todas estas prácticas paganas. E indirectamente, yendo en contra de una práctica judía, es que en la antigüedad y hasta el día de hoy se enfatizaba mucho oraciones memorizadas exactas que debían hacerse, como les dije, cuando uno veía un río, cuando salía de un pueblo, tienen que ser exactamente memorizadas. Algunos rabinos ponían mucho énfasis en esto. Es muy parecido a simplemente repetir algo que quizá no entiendes, pero tengo que repetirlo bien. Muy parecido al catolicismo romano. Muchos de nosotros crecimos escuchando oraciones católicas. Y esto es algo interesante. Yo estaba pensando, muchos de nosotros tenemos memorizado el Padre Nuestro por cultura católica o por crianza católica. Pero es interesante que los hijos de los católicos se sepan de memoria el Padre Nuestro, pero no saben qué significa. Y los hijos de nosotros sepan qué significa, pero no lo tienen memorizado. Y no lo pueden usar, no lo tienen dentro de ellos. No pueden meditar en ello porque no lo tienen memorizado. Ninguna de las dos cosas está bien. Todos deberíamos saber de memoria el Padre Nuestro. Hermanos, es la oración modelo que Jesús nos ha dado. Y también deberíamos saber qué significa. Entonces, Jesús está yendo en contra de todos estos tipos de enfoques en las palabras. Si digo esto, si lo digo muy largo, si lo digo exactamente así. No. Jesús dice que cuando oremos, digamos las palabras tal y como nosotros hablamos. Que hablemos con Dios de una manera cercana, de una manera real. Cuando vemos a Jesús orando, vemos que sus oraciones no eran memorizadas de los rabinos y según las horas del día. Un escritor dice esto: las oraciones de Jesús eran intensamente personales, regularmente espontáneas y una expresión intensa de comunión con su Padre. Por eso Jesús nos está enseñando a seguir su ejemplo, a orar como Él oraba. ¿Verdad? Jesús no oraba con batalogueo. Jesús no oraba con puros rituales memorizados según la hora. Jesús tenía comunión continua con el Padre. Y por eso Jesús dice: no sean como los hipócritas, no sean como los paganos, sean como yo. En un sentido dice Jesús, oren como yo. Y por eso nos enseña a orar. Ahora, ¿cuál es el argumento que Jesús usa en el siguiente versículo? ¿Cuál es el argumento que Jesús usa para, versículo 8, para decir que no nos enfoquemos en las palabras que usamos,
Que no sea nuestra obsesión las palabras. Versículo 8. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Que los paganos y los rabinos se enfocaban en cuán cuidadosos eran en sus palabras, cuán fuerte era, cuán largo era. Pero ustedes no sean así, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. ¿Qué quiere decir esto? Su Padre no tiene que ser convencido, no tiene que ser forzado, no tiene que ser invocado de alguna manera específica. Su Padre está cuidando de ustedes. Dios está acompañándote en tu día a día. Habla con Él. Habla con Él. Él te conoce. Él sabe lo que tú estás pasando. Él sabe lo que querías decir. Y por eso no es tanto el enfoque de exactamente como lo dije. Pero Él conoce tu corazón y por lo tanto muchas de las oraciones van a ser un susurro o un llanto o una lágrima o sin palabras en nuestro corazón hablando con Dios, porque Él sabe. Y Él nos está escuchando y Él está teniendo comunión con nosotros. Solo que tengamos nuestra fe puesta en Cristo y sabiendo que venimos en el poder del Espíritu Santo a encontrarnos con nuestro Padre. Amén. Ahora vamos a llegar al final, tercer punto, donde Jesús nos enseña cómo debe ser la oración cristiana en general. Nos da la oración modelo. Y comienza diciendo, versículo 9, ustedes pues oren de esta manera. Quiero hacer dos observaciones en esta frase. Primero, Jesús dice, oren. ¿Ok? Es un mandamiento, no una sugerencia. Jesús ordena a sus discípulos a orar. No tenemos libertad en esto. No es que podemos decir yo oro o yo no oro. No. Jesús nos ha ordenado. Él es nuestro Señor. Tu Señor lo ha ordenado. Ora. La pregunta es, ¿tú oras? Porque Jesús te dijo que ores. Lucas 6:46 dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Oren. Lo segundo que quiero observar de este comienzo es, Jesús dice, oren de esta manera. Un comentarista hacía esta nota. No dicen, oren esto, ¿verdad? Como otro rabino que está presentando una versión memorizada en el que solamente repitan esto sin entenderlo y ya. No dice, oren esto, dice, oren de esta manera. Es decir, oren siguiendo este ejemplo. Oren usando esto que les estoy diciendo, el Padre Nuestro, como un ejemplo para su oración, como un modelo para su oración, como algo que les ayuda a guiar su oración. Entonces vamos a estudiar este modelo. Y esta guía de oración se divide en 5 partes: adoración, intercesión, petición, confesión y súplica. Estas 5 partes, 5 dedos de la mano, guían la oración del cristiano. Vamos a comenzar con lo primero, la adoración de Dios o a Dios. Dice versículo 9, ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera prioridad de un discípulo de Cristo es la gloria del nombre de Dios. Tengo que ir muy rápido por el Padre Nuestro, lo siento, ya se me acabó el tiempo, pero vamos a esto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás orando, lo primero que tienes que hacer, dice Jesús, es enfocarte en la gloria de Dios, en la honra de Dios, en el nombre de Dios, diciendo, Dios,
te pido que sea honrado tu nombre como santo por todos, comenzando por mí, que yo pueda honrar tu nombre como santo en mi corazón, comenzando por mi familia, que mi familia pueda honrarte y alabarte como santo, como glorioso Dios, y que las naciones puedan honrarte, todo el mundo vea tu gloria y exalte tu nombre, porque tú eres grande y poderoso y glorioso. Adoración. Segundo, el avance de su reino. Dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahora, aquí yo le puedo poner intercesión. La palabra interceder quiere decir orar por alguien más o por algo más. Entonces el cristiano no está enfrascado en sí mismo, en su mundo pequeño, porque su prioridad va más allá. Se enfoca en lo eterno e infinito, en el reino de Dios, porque el reino de Dios es su pasión. ¿Por qué? Porque ama a Dios sobre todas las cosas. Porque es feliz, el cristiano es feliz viendo el reino glorioso de paz, de salvación, de redención de Dios expandiéndose en el mundo. Canta como el salmista en Salmo 67. Dice: que sean conocidos en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Eso es orar enfocados en el reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces esta es una intercesión, pero también está mezclada con sumisión. Someterte a Dios, comenzar tu oración adorando al Señor y sometiéndote en una postura de sumisión que dice: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Lo que quiere decir es: quiero que tu reino comience por mí, por mis prioridades, por mis deseos, por mis metas. Que sean tu voluntad y no la mía. Cámbiame, ayúdame, renuévame. Entonces, comenzamos con adoración, seguimos con esta intercesión y sumisión a la voluntad y los planes de Dios, los deseos de Dios. Tercero, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Qué quiere decir esto? Petición. Y aquí le pongo como título: el sostén necesario para la vida de discipulado. Y esto estoy interpretándolo de una manera muy específica. ¿Okay? Jesús quiere primeramente que oremos por nuestras necesidades terrenales diarias. No tengamos duda de que Jesús nos está invitando a orar por las cosas pequeñas. Muchas veces escucho cristianos que dicen: bueno, es que esto es muy insignificante, no sé si esto es algo importante porque tiene que ver algo con algo que yo quiero hacer, o tiene que ver con algo que yo quiero que pase en mi vida, o algo que me está preocupando. No. Escucha lo que la Biblia dice. 1 Pedro 5:7: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. O Filipenses 4:6: por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Oren por todo, oren a Dios por todo. No lo van a confundir, créanme. Porque debes reconocer que todas las cosas buenas, aún las más pequeñas, vienen de Él. Son una dádiva de Dios. El pan que te llevas a la boca es un regalo de Dios. Eso es lo primero que vemos. Que Dios quiere que hablemos con Él de las cosas pequeñas de nuestro día. Me gustó cómo escribió Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán antiguo. Dice: los discípulos saben
que el pan que crece de la tierra desciende desde arriba y es únicamente un don de Dios. Amén. Ahora, debemos mantener esta petición en el contexto que enfatiza el reino de Dios y la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que oramos que Dios cubra todas nuestras necesidades como discípulos que viven para su reino, no como mundanos que buscan acomodarse a este mundo caído. ¿Entendemos eso? No quiere decir que tú no vas a llegar a ser alguien exitoso en tu trabajo, o puedes ser alguien que comience una empresa y sea exitosa. Ese no es el punto. El punto no es cuánto dinero tienes o nada de eso. El punto es para quién vives. ¿Por qué late tu corazón? ¿Por la gloria de Dios? ¿Por el reino de Dios? Y cuando pides sometido y alineado con la voluntad y la prioridad de Dios de avanzar su reino. Entonces decimos algo como esto: Señor, queremos vivir otro día para tu gloria. Provéenos alimentos para tener cuerpos saludables que te sirvan. Provéenos techo y movilidad para vivir obedeciéndote, sirviendo al prójimo y glorificando tu nombre en el trabajo. Porque en el trabajo yo glorifico a Dios. Provéenos aún más de lo que necesitamos para ser generosos y compartir con los que no tienen, como dice la Biblia, según el apóstol Pablo, para que trabajen y tengan que compartir con los que no tienen, dice. El contexto entonces de nuestras necesidades sigue siendo el reino de Dios y la gloria de Dios. Cuarto, el perdón de nuestros pecados. Eso es la confesión. Por eso nosotros cada domingo tenemos un espacio de confesión. Es importante que entendamos que el arrepentimiento no es algo que yo hice hace 10 años. Yo me arrepentí. Es algo que continúa todos los días. Vivimos en una trayectoria de personas que están viviendo como gente arrepentida de sus pecados, y estamos arrepintiéndonos de nuestros pecados y siempre regresando al Señor y buscando caminar de la mano con Él en la gracia de Dios. Ahora, Jesús dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Primero quiero hablar del vocabulario que Jesús usa acá. Deudas. Esta palabra es una palabra financiera. Jesús está poniendo una metáfora. ¿Qué significa? Significa pecados. ¿Cómo yo sé? Porque hay más evangelios. Y en el evangelio de Lucas, cuando habla de este pasaje del Sermón del Monte, esta oración del Padre Nuestro, Lucas lo pone cambiándole deuda por pecado, interpretando la metáfora. Dice así Lucas 11:4: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces al final no cambió la deuda, no interpretó la deuda. La deuda es una metáfora financiera. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Imagínate que cada vez que tú pecas, y especialmente si pecas contra alguien, incrementa una deuda que pagar con Dios en el juicio final. Y es necesario que Dios perdone esa deuda, que la quite. Ahora, por eso el evangelio es tan importante. Y quizá tú has venido acá y no eres un cristiano aún, y quizá estás considerando el cristianismo y estás escuchando la palabra y estás pensando si debo entregar mi vida completamente a Jesús. Yo te digo, si no te vuelves discípulo de Jesucristo, si no dejas tu vida para seguir a Jesús, si no te entregas por completo en fe a Jesús y te vuelves un cristiano, tu deuda solamente está incrementando cada día que vives. Y aun cuando rechazas la salvación, que es por fe, que es gratis, esa deuda incrementa aún más, pecando en rebelión contra Dios. Tú necesitas que Dios te perdone tus pecados, y Dios te ha provisto un camino. No lo rechaces.
porque la ira de Dios está pronta a derramarse sobre todo el mundo, y el juicio es eterno, y el día de salvación es hoy. Abraza a tu Salvador y encuentra el perdón de tus pecados, como dice la carta a los Colosenses 2, 13 al 14, dice: cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y los ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Que todos esos pecados sean puestos en la cruz de Cristo, porque Él llevó el castigo que tú mereces. Sé salvo, busca al Señor, cree en Él, llámale como tu Salvador. Di: Señor, sálvame de mis pecados, creo en ti, límpiame de mi maldad, quiero vivir para ti, y serás salvo. Y estás bienvenido a la familia de discípulos, y podrás ser bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y caminar juntos para su gloria. Amén. Ahora, algo que revela esta cuarta petición, el perdón de pecados, es que lamentablemente nosotros no somos los héroes de la historia, de la película. Vivimos constantemente, sí, como embajadores, sí, como ciudadanos del reino, pero fallamos todo el tiempo. El verdadero cristiano tiene debilidades, fallas, pecados, y por eso el Padre nuestro no solo dice: danos el pan de cada día, pero perdónanos hoy. El cristiano es humilde, otra vez, pobre en espíritu, manso, llora. ¿Por qué? Porque es sensible a sus pecados. Antes no le importaba, ahora pide perdón. Entonces, ¿cómo se ve esta oración? Bueno, cuando tú estás orando y dices: Dios, perdona mi maldad, gracias por morir en la cruz por mí, por pagar mi deuda, gracias por ser paciente conmigo, tú me has perdonado una deuda grande, ¿cómo no voy a perdonar a los que me han fallado a mí, a los que me han ofendido, a los que me han dañado? Lo perdono, Padre, porque tú me has perdonado más. Por eso termina diciendo, versículo 14 y 15, regresa a este tema y dice: porque si ustedes no perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial, si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. ¿Qué quiere decir esto? Que la evidencia de que tú has sido verdaderamente perdonado, de que eres cristiano, de que has sido salvo, es que también vives perdonando a los que pecan contra ti. Y si no lo haces, se evidencia de que quizá no has entendido el evangelio, de que no entiendes cuán pecador eres, que no entiendes lo que ha pasado en la cruz, que no entiendes que tú has sido perdonado mucho más. Y por último, Jesús termina con esta súplica, con esta petición por protección del mal en el camino del discipulado. Dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Los discípulos viven conscientes de sus debilidades y anhelan por la santidad. Ellos saben que en cualquier momento pueden deshonrar a Dios, y por eso piden: protégenos de la tentación, protégenos del maligno. Ahora, esta frase está, como está en tu Biblia, si tienes Nueva Biblia de las Américas, está bien interpretada. Jesús dice: no nos dejes caer en tentación, pero literalmente en griego dice: no nos metas en tentación o en prueba. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el cristiano ora: Señor, no nos dejes terminar en circunstancias donde el tentador nos agarre solos y débiles, como a Jesús en el desierto, por ejemplo. Porque nosotros somos frágiles y débiles. Jesús es Jesús,
Nosotros somos frágiles y débiles. No nos metas en tentación. Evade momentos en el que estemos ante tales dificultades espirituales. Somos débiles. Sosténnos en obediencia en tu gracia soberana. Que oremos de esa manera. Esto quiere decir, para terminar, que esta última petición, protección del mal en el camino del discipulado, quiere decir que la vida cristiana no es una vida relajada. El discípulo vive en constante batalla, en guerra. Tiene enemigos. El Satanás está en contra de ellos, los demonios, el pecado dentro de nosotros, el mundo. La vida cristiana es un constante peligro y guerra, y entonces nuestra vida de oración es una constante súplica por la protección de Dios. En conclusión, memoricemos, hermanos, el Padre Nuestro. Dejemos que sea nuestra guía, nuestro modelo. Dejemos que las prioridades del Padre Nuestro se vuelvan nuestras prioridades. Lo importante es que vivamos para su gloria en nuestra oración. Amemos su reino. Lo importante es que nos veamos como peregrinos, como guerreros, como embajadores, como discípulos que son sal y luz. Lo importante es nuestra comunión con Dios como Padre, nuestra búsqueda de Él en todo tiempo. Por eso, hermanos, oremos. Oremos día y noche. Oremos sin cesar. Oremos y dejemos que el Padre Nuestro sea nuestro modelo. Oremos en todo tiempo. No importa si es una oración corta o larga, más formal o más informal, más alegre o más triste. Oremos en secreto porque queremos hablar con Dios, que es nuestro Padre. Porque no hay nadie en este mundo que nos quiera escuchar tanto como nuestro Padre Celestial. Oremos cuando estemos confundidos y oremos cuando estemos orientados y claros. Cuando algo nos aflige o cuando celebramos. Oremos por las cosas grandes y las cosas pequeñas. Oremos con palabras y sin palabras, con gritos o con susurros. Lo importante es que oremos como discípulos verdaderos, con vidas completamente rendidas a los deseos y planes de Dios. Una vida completamente entregada a la gloria de Dios, un deseo firmemente comprometido con el reino de Dios, y que nuestras peticiones estén alineadas con la voluntad de Dios. Que nuestra oración sea constante, sea genuina, sea humilde, sea llena de fe, que esté enamorada con la gloria de Dios y el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos invitas a tu presencia, nos invitas a orar en el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por este gran privilegio. Te pido, Señor, que nuestra iglesia sea motivada, sea animada, sea avivada a orar en todo tiempo. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.